Bueno, en primeiro lugar, moi benvidos a este novo foro de diálogos desde a periferia, na que hoxe imos compartir espazo con dúas persoas que son cada unha no seu exemplos de como se pode facer traballo intelectual e traballo práctico ao redor dun debate que está tan presente nestes momentos que é a construción das cidades. Hoxe temos en Diálogos para a Periferia un urbanismo alternativo, pero tamén quero recordar que o próximo sábado, ás 8 da tarde, imos ter tamén un interesante encontro en Diálogos pola Periferia, que se vai se desenvolver, como decía, ás 8 da tarde do próximo sábado, con Pablo Sepúlveda Allende, que nos vai falar da realidade da situación de Chile e analizar a situación de Chile despois do plebiscito. Despois deste momento recordatorio de que os diálogos pola periferia continúan, vou a introducir as persoas que hoxe nos acompañan. En primeiro lugar vai estar con nos Antonia Luciani. Antonia Luciani é unha experta xeógrafa e urbanista que leva moitos anos traballando sobre os modelos urbanos, sobre o problema, por exemplo, das grandes superficies comerciais na construción das cidades, e tamén ten moitos traballos interesantes sobre linguas minorizadas. Traballou co eurodiputado François Alfonsi, que o que tivemos o prazer de coñecer en Pontevedra cando nos visitou para coñecer o modelo que estamos desenvolvendo en Pontevedra. E tamén temos con nós a Francesco Tonucci. Francesco Tonucci é un amigo, é un sabio e é un pioneiro nun tema que hoxe está tan de actualidade como é a cidade dos nenos e as nenas, pero como nos decía hai un momentiño a nos que leva 50 anos traballando neste tema. Afortunadamente hoxe está de actualidade. Eu quería introducir este foro falando un pouco dos conceptos que en Pontevedra introducimos no espazo público. Nós tiñamos claro que tiñamos un obxectivo a hora de traballar na cidade, que era conseguir unha cidade para as persoas, construir unha cidade para as persoas. Ese é o obxectivo central co que traballamos, pero tamén tiñamos claro que para construir unha cidade para as persoas e non só unha praza, non só unha rúa, senón a totalidade da cidade no seu conxunto, tiñamos que ter un soporte en principios sociais, ideolóxicos e filosóficos que fundamentasen este obxectivo. Para iso aprendimos de moitísima xente, aprendimos de todo o que había nese momento, aprendimos de persoas como Antonia, como Francesco e moitas outras, e os principios sobre os que se establece este modelo de transformación, podemos dicirlo, de revolución urbana, que se está desenvolvendo en Pontevedra é, o primeiro, que o espazo público é un dereito universal básico, é un dereito básico á mesma altura e co mesmo rango que a sanidade, que a educación, e, polo tanto, unha responsabilidade das administracións públicas conseguir que teña ese carácter de dereito universal básico. Outro principio fundamental é a democracia directa nos espazos públicos. A estrutura da cidade ten que servir tanto directa como simbólicamente para que sexa un espazo realmente democrático. As cidades teñen que funcionar para as persoas con recursos, pero é que teñen que funcionar para as que non teñen recursos de forma fundamental, para que sexan realmente democráticas. Tamén outro principio básico é a prioridade absoluta das persoas. Unha cidade, uns espazos públicos coa prioridade para as persoas frente ás cidades que se estuveron construindo sobre a prioridade para o automóbil privado. E a equidade nos espazos públicos é outro principio filosófico e ideolóxico fundamental. Hai que garantir que todas as persoas, sexa cal sexa a súa situación, poidan utilizar en igualdade de condicións esos espazos públicos, os nenos e as nenas, as persoas maiores, as persoas con discapacidade, calquer persoa, e, polo tanto, hai que construir desde esa escala os espazos públicos e desde esa perspectiva. E outro principio fundamental é a perspectiva de xénero. Se vemos en que cidades vivimos neste momento, son en cidades construídas e pensadas para varóns activos de 40, 45 anos, exitosos, que se desplazan en grandes automóviles
E esa é a perspectiva sobre a que se construen as cidades, porque de non ser así, a quen se lle ocurriría un paso soterrado e que os automóviles pasen pola superficie e sexamos as persoas as que nos metamos polo paso subterrado. Estou segura de que se se contemplase con máis mínima perspectiva de xénero nunca se faría ese tipo de cidade donde pola superficie van os coches e por debaixo imos as persoas. Con estes 5 principios fundamentais pois empezamos a traballar e se foron adoptando distintos cambios na cidade e a verdade é que sempre é algo que nos enche de satisfacción porque rapidamente a sociedade ve o que mellora a súa calidade de vida e como cambian os seus hábitos de vida e que é posible facer este tipo de transformacións. Os resultados, bueno, pois convido vos a que cando se poda viaxar, tanto vos como as persoas que nos están vendo podan vir a Pontevedra para comprobalo, pero hai cuestións que son fundamentais, que pois dende como as persoas rapidamente se afán a vivir nunha cidade máis amável e máis segura e ocupan o espazo público con usos plurais, como a cidade vai aumentando a vida no espazo público e xa non parece natural o que non o era, que estuvera invadida polos coches privados. E despois un incremento importante das actividades que se desenvolven tanto por iniciativa da administración como por iniciativa da sociedade en xeral, de colectivos, asociacións, etc. Para facer isto hai que creer profundamente nestos principios nos que decía, hai que aplicalos, hai que fomentar a participación, non por unha cuestión democrática, sino porque no que se traballa e se participa de forma directa acóllese despois con moitísimo máis cariño. E logo, pois, ten que ser algo que asuma todo o goberno no seu conxunto. Isto non pode ser da área do urbanismo. Eu creo que non debería ser o título urbanismo alternativo, senón cidades alternativas. É unha cuestión que afecta pois, desde a cultura, a educación, o urbanismo, a todas as áreas do goberno, así hai que entendelo. E logo hai outra parte que eu creo que é fundamental, que é atreverse. Ter a valentía firme e a decisión política de executar este tipo de decisións e, ademais, o tempo demostra que a sociedade, que sabe moi ben cando mellora a súa vida, o acolle ben, pero creo que con firmeza, con participación, pero con valentía e coraxe política para levar estas decisións adiante. Non vos enredo máis, creo que estamos nun tempo no que a COVID puxo de manifesto a urxencia e a emerxencia por transformar as cidades nas que estamos construindo, que é posible facer outras cidades nas que se poda vivir con outra calidade de vida, na que baixen as emisións, que sexan seguras, que sexan accesibles, que sexan equitativas e que teñan esa perspectiva de xénero. E para iso, en primeiro lugar, vai falar Antonia Luciani, que, como decía, pois é unha muller que leva moitos anos traballando nestes temas e que aporta moitísimo tanto desde o punto de vista intelectual como práctico ao que estamos desenvolvendo e que, como decía antes, pois xa tivemos a oportunidade en Pontevedra de intercambiar experiencias en Córcega nunha visita que fixemos alá. Deixo vos con Antonia. Moitas grazas. Hola, buenos días y gracias, Carmen, para esta introducción. Bueno, me llamo Antonia Luciani y soy la secretaria general de la Fundación Copiters. Soy corsa, vivo en Córcega y soy geógrafa y urbanista. Me alegré mucho estar con vosotros para hablar de urbanismo alternativo, de espacios urbanos y de los desafíos que enfrentamos y que vamos a enfrentar ahora con este periodo que estamos viviendo. En este sentido, me gustaría presentaros brevemente reflexiones sobre un modelo urbano mesurado, respetuoso con las poblaciones, el entorno local y el territorio. Yo he trabajado especialmente con la Fundación Copiters en el tema de urbanismo comercial y de los centros comerciales periféricos que crecen al entorno de todas las grandes ciudades y ahora de las pequeñas, de todas casi, y que hacen que poco a poco los centros históricos y los comercios pequeños se mueren. Y al final es un modelo de desarrollo del territorio que se hace sin tener en cuenta la población, su historia
la historia del territorio, su identidad, su lengua y también la consecuencia de este tipo de urbanismo en la población local. Todo esto es una reflexión que he tenido y no voy a aprofundirla más, pero quería explicaros un poco lo en que trabajo, lo en que he trabajado estos últimos años. Perdón. Sí. Entonces, hoy quería proponeros una reflexión muy relacionada con la crisis del COVID y del confinamiento o aislamiento que hemos vivido aquí en Francia y en Córcega, pero también en Europa y en grandes partes del mundo. ¿Por qué? Porque esta experiencia fue muy dura para las familias y para las personas desfavorecidas, y en general fue un indicador de la crisis de las viviendas. También hemos sido testigos de una crisis de los espacios públicos, que simplemente no existen o muy poco en los nuevos proyectos de construcciones de alojamientos que vemos alrededor de las ciudades, en las periferias, en la mayoría del tiempo. Y hemos visto en ciertos barrios las consecuencias directas de este urbanismo desconectado del ser humano y de sus necesidades. Hay que tener en cuenta también que consumimos en Francia el equivalente de un departamento de superficie por año en Francia, pero sin construir la ciudad. Es decir, que la urbanización masiva del mundo se hace sin construir la ciudad, como entidad propia, con sus reglas, su funcionamiento social, económico e histórico. Me parece muy interesante partir de la crisis del COVID para identificar lo que se tiene que mejorar en los años que vienen si queremos dejar un mundo agradable, inclusivo para todos y además para las generaciones futuras. El confinamiento residencial que hemos vivido nos devuelve a la entidad geográfica más íntima que conocemos, es decir, nuestro barrio, nuestra residencia y nuestro alojamiento, que ha revelado las desigualdades y ha puesto de relieve también las calidades y las debilidades de nuestros lugares de vida doméstica. Y este tiempo muy particular que vivimos con la crisis del coronavirus debería hacernos cuestionarnos también, porque esta pandemia plantea preguntas fundamentales. ¿Nuestra sociedad podrá funcionar como antes o tendrá que inventar nuevos paradigmas? La forma en que la población ahora vive, se mueve, consume, aprende, cura, cultiva y trabaja, sin duda, para mí será cuestionada, al menos en parte. Y más allá de una reflexión global sobre el modelo de sociedad, es deseable que esta pandemia, porque es posible que vuelva en el futuro, sea la oportunidad, o no, espero que no, pero sea la oportunidad de marcar un punto de inflexión para el urbanismo y más particularmente para las viviendas. Ya sabemos que las nuevas construcciones deben cumplir una cierta cantidad de estándares de construcción, como los estándares ambientales para el aislamiento térmico de edificios o en lo que respecta al movimiento de personas con movilidad reducida. Entonces, fácilmente podríamos imaginar estándares que corresponden a la habitabilidad de los espacios privados o de los espacios también comunes de las residencias o de los barrios. Porque también nos hemos dado cuenta en el confinamiento que los niños se encuentran tomando el aire en los parkings, que eran los únicos lugares cercanos al alojamiento cuando podríamos considerar en el futuro
pequeños espacios verdes, parques, huertas compartidas o cualquier otra idea que podría mejorar las condiciones de vida de la persona en casa y fuera de casa. Del mismo modo, las viviendas demasiado estrechas, mal aisladas, sin o con pocas ventanas, hacen que este periodo de confinamiento fue particularmente difícil para las poblaciones más precarias. Y me parece algo a tomar en cuenta también en el futuro. Finalmente, con este virus se cuestionó la urbanidad en el sentido de la forma en que las interacciones sociales podían o no tener lugar en un entorno urbano. Quizás esto nos lleve a cambios en la forma en que usamos los espacios públicos en los que nos movemos, especialmente a pie. Y me parece fundamental repensar las escalas para superar la ansiedad ligada a la distanciación, al distanciamiento social. Se ha demostrado en varios estudios que una ciudad o un barrio donde la vida es buena es un lugar donde es posible hacer cosas esenciales como hacer las compras, irse a tomar el aire, donde hay escuelas, servicio, en un radio de más o menos 500 metros a pie, es decir, donde se puede vivir sin coche. Y para mí es importante repensar la ciudad a la escala del hombre, de la mujer, en este sentido del género, y también tomando en cuenta el medio ambiente. Si repensamos los espacios de vida, ofrecemos interacciones también más caritativas, donde se puede hablar de historia, de cultura, de identidad, donde un pueblo puede vivir. La peatonización será, espero, reforzada también, con espacios más amplios, donde las personas puedan respetar distancias aceptables para realizar diversas actividades como correr, caminar, andar en bici. Y por ejemplo, en los Estados Unidos y en París se han cerrado al tráfico los coches para que las bicis tuvieran más espacios durante el confinamiento. Y ya esto se ha conservado. Por ejemplo, en la calle Rivoli, que es una de las más famosas en París, hoy no hay más coches. Entonces hay pequeñas victorias como estas que a lo mejor son puntos positivos para el futuro. Para concluir, quería decir que los desafíos del post-confinamiento, aislamiento y de la crisis del COVID van a estar sociales y culturales, y dependerá de nuestra capacidad también a transformar estas limitaciones en una oportunidad para fortalecer la calidad de nuestras ciudades, salir de las viviendas precarias y finalmente mejorar de manera sostenible nuestras condiciones de vida con o sin confinamiento. Muchas gracias. Moitísimas grazas a ti, Antonia. Como ela decía, pois a COVID puso sobre a mesa a necesidade de repensar con urxencia as cidades e os espazos públicos, e tamén puso sobre a mesa cuestións tan importantes como o expulsadas que están moitas persoas deles, por ser nenos, por ser nenas, por ser persoas maiores ou por a expulsión de clase que tamén se produce, que tamén se puso de manifesto neste momento da pandemia. Agora voulle dar a palabra a Francesco Tonucci, como decía, pois unha das persoas das que máis aprendimos en Pontevedra en todo o que estamos facendo e coa que sempre é un placer intercambiar experiencias e coñecemento e coa que sempre é un placer compartir un espazo, inda que esta vez non poda ser presencial. Deixo xa con Francesco Tonucci. Muchas gracias, Carmen, otra vez juntos. Y bueno, yo como sabes tú, como saben las personas que nos escuchan, o por lo menos las que me conocen, voy a tomar un aspecto de la ciudad
y un aspecto de la población de la ciudad que son los niños. Pero mi objetivo nunca ha sido lo de hacer una ciudad infantilizada, una ciudad pequeña para niños y niñas, sino asumir los niños y las niñas como parámetro para repensar la ciudad de manera que sea adecuada, justa, que responda a las necesidades de todos. Es decir, si una ciudad llega a ser una ciudad buena para los niños, no tengo dudas que sea mejor para todos. Y con esto me dedico en estos 15 minutos a este tema, pensando y retomando una frase que me golpeó mucho, que decía un señor en el IV siglo antes de Cristo, que se llamaba Xenófilo Pitagórico. Era un filósofo griego que a la pregunta ¿cómo se hace para educar bien a un hijo? Contestó, hágalo llegar a ser ciudadano de un estado bien gobernado. Hoy en día no es fácil. Yo creo que también podemos aplicarlo a las ciudades por el aspecto arquitectónico, por el aspecto urbanístico. Es decir, tenemos que hacer de manera que los niños puedan vivir en una ciudad bien construida. Y como decía la persona que Antonia, cada vez que la ciudad pierde complejidad, diversidad, mezcla, pierde calidad. Y parece que la arquitectura y el urbanismo del siglo pasado, por una parte por lo menos, ha tenido esto como objetivo. Desde esta idea de separar, especializar zonas de la ciudad, si no me equivoco, se llamó tuning esta propuesta urbanística, es decir, crear zonas de la ciudad especializadas, centros comerciales, zonas de diversiones, multisala de cine, casas de reposo, residencias para ancianos. Son formas para separar y son formas para excluir. Y como justamente decía empezando Adriana, es una manera para que la ciudad se hace más débil, porque se pierden las presencias en las calles. Los pequeños comercios no resisten a la presencia de los centros comerciales. Y sin comercios, las calles se quedan vacías. Si son vacías, no vale la pena pasear. Y sin paseo no hay gente en la calle. Y sin gente en la calle se lleva como lugar peligroso o por lo menos como lugar incómodo, que no merece una presencia. Y todo esto hace una ciudad que no queremos. Yo creo que si quiero elegir un aspecto de la ciudad para llevarlo como ejemplo, no solo como ejemplo, sino como modelo, para que sea como un objetivo que podemos asumir como un objetivo por una ciudad bien construida, yo diría que es una ciudad donde es posible jugar. Asumo el juego como representante de la más importante necesidad de niños y niñas y repitiendo lo que decía al empezar, si la ciudad será adecuada a las necesidades de los niños y las niñas, será mejor y buena para todos. ¿Qué significa una ciudad jugable? Porque hoy en día, normalmente la ciudad piensa de favorecer esta necesidad de los niños ofreciendo espacios para el juego de los niños. De nuevo, la idea de una separación y una emarginación. Estos espacios, estos parques de juego para niños, son una manera muy interesante, porque parece casi simpática, para liberarnos de los niños, para no tenerlos en el medio.
para que no molesten. Nosotros decimos para que no corran peligro. De hecho, es porque no molesten. Y pensar que estos espacios sean espacios de juego siempre me ha creado muchísimos problemas. Porque he pensado que las personas que lo piden, los alcaldes, y las personas que lo diseñan, los arquitectos, no han tenido la suerte de ser niños. O, como es más probable decir, como dice el Principito muy bien en la primera página de su estupendo libro, que todos los adultos una vez fueron niños, pero casi nadie se acuerda. Por lo cual son alcaldes y arquitectos que se olvidaron de su infancia. Yo creo que si cierran los ojos y piensan a sus juegos infantiles, no hay ni columpios ni toboganes, por lo menos en los que merecen un recuerdo. Los que merecen un recuerdo son juegos que a lo mejor no se podían ni contar a los padres. Juegos donde había muchas cosas que a lo mejor no se deberían hacer, pero que fueron la ocasión para descubrir aspectos de la vida, para descubrir cosas raras, para conocernos y para conocer los demás. Bueno, para que el juego sea esto, no es posible limitarlo o destinarlo a un espacio reducido, porque pensar que un niño pueda jugar volviendo todos los días en el mismo lugar para usar los mismos juegos significa no tener nada en la cabeza, una idea de juego aceptable. Esto con el juego no entra por nada. Por lo cual una ciudad que quiere ser reconocida como una ciudad jugable debe tener algunas características. La primera es que permita a los niños de salir de casa sin adultos. Esto es un tema muy complejo que no tiene que ver solo con el aspecto urbanístico, pero claro que una ciudad, por ejemplo como Pontevedra, que devolvió muchísimo espacio a los peatones y redujo mucho el espacio de los coches, es una ciudad donde es más fácil salir y donde una familia puede permitir a sus hijos de salir de casa sin acompañarlos porque la ciudad permite esto. Es decir, la ciudad tiene que merecer la confianza de los ciudadanos y la tranquilidad de los niños y de las niñas en sus calles. Es muy interesante cuando el alcalde de Pontevedra me decía que antes las familias que tenían niños los llevaban al campo para jugar. Y ahora los que viven al campo los llevan a la ciudad para jugar. Esto me parece estupendo. Si es verdad, estupendo. Yo no tengo dudas que Ancho me cuentes mentiras. Y por lo cual lo primero es que los niños puedan salir de casa, porque el juego es posible solo en condición de autonomía. Autonomía dentro de reglas, por lo cual hay todo un aspecto de responsabilidad que es muy importante. El juego es riesgo, intento, enfrentamiento con los demás, enfrentamiento con mí mismo, es curiosidad, invención. Y todo esto por la mano de un adulto no se puede hacer. Nada de todo esto es posible si un adulto me vigila. Por lo cual, esta es la primera condición. La segunda condición es que los niños puedan elegir el sitio, el lugar para jugar. Por lo cual no podemos definirlo anteriormente. No podemos diseñar espacios de juegos de los niños. El espacio de juego de los niños es el espacio que los niños eligen. Porque se puede jugar en cualquier lugar. Se puede jugar en asfalto, en la hierba, en tierra, con los árboles, sin árboles. Las escaleras de casa pueden ser un lugar estupendo de juego, el patio igualmente, la acera, las plazas, los jardines, y en cada lugar se puede jugar distintamente. Yo espero que todos los que me están escuchando recuerdan cosas así.
Por lo cual, ¿cuál es el espacio de juego en una ciudad jugable? El espacio público. Nada más y nada menos. La ciudad misma es el espacio de juego de los niños y de las niñas. Por lo cual los niños son presentes. Si queremos que puedan jugar, los niños tienen que ser presentes. No pueden ser aislados en espacios reservados, excluidos de la vida social. Están en el medio. Y si nosotros tenemos la capacidad de ofrecer a los niños estas posibilidades, de la cual necesitan, porque no podemos olvidar que el juego es la experiencia en absoluto más importante de la vida. No hay dudas. Todos los que se ocupan de desarrollo de aspectos cognitivos, de psicología y de cognición, bueno, no hay dudas, porque la etapa más importante de la vida es la primera, antes de la escuela, antes de los maestros, antes de los libros de texto, y lo que se aprende más en toda la vida se aprende jugando. Por lo cual, ofrecer la ciudad para que los niños puedan jugar es una experiencia muy importante, decisiva, y lo que me gusta mucho decir siempre es que en cambio, los niños nos darán belleza, porque que los niños estén en la calle es un elemento que hace a la ciudad como una ciudad viva, y seguridad. Y este es el aspecto más paradójico aparentemente, porque nosotros no dejamos salir los niños a la calle porque pensamos que la calle es peligrosa. Yo estoy convencido que la calle es peligrosa porque no hay niños. Si los niños recorren, utilizan el espacio público de la ciudad, obligan los adultos, los vecinos, no sus padres, que son guardaespaldas, sino todos los adultos que encuentran a hacerse cargo de ellos. Los niños construyen ambientes, barrios, lugares cuidadosos, controlados, interesados, atentos. Y claro, que esto es un lugar muy incómodo por un delincuente. Los delincuentes necesitan el contrario, descuidado, abandono, oscuras, bueno, todo lo que sabemos. Por lo cual, si nosotros tenemos esta capacidad de devolver lo que hemos tenido nosotros, lo que es difícil entender es que los padres de hoy fueron niños que jugaban en la calle. Yo no tengo dudas que lo recuerdan con gusto, como una riqueza. Bueno, hoy tenemos que devolver esta experiencia a los niños y en cambio los niños nos regalarán ciudades mejores. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francesco. Como decían tanto Antonia como Francesco, unha cidade plural, unha cidade diversa, unha cidade inclusiva, unha cidade na que é agradable vivir e son o tipo de cidades que queremos construir e que desde este foro queremos contribuir ao debate que se está dando en todo o mundo sobre esta situación. Empezamos a ter xa preguntas para vos. A primeira vai dirixir a Antonia, que foches moi breve na túa primeira intervención, é de Martín e pregunta o seguinte: consideras que a xeografía como ciencia integradora podería chegar ideas interesantes? Como xeógrafa que es, cales? Sobre todo a escalas amplas, xa que moitas veces as peatonalizacións concíbense como liberar coches, liberar metros cuadrados sin aportar contido a eses novos espazos e se ter en conta as necesidades da poboación na cidade. Non sei se entendiches ou crees que xa... Es decir, la función de la geografía para pensar a escalas más amplias, la liberación de los coches y la peatonización un poco... E a construción do espazo nas cidades. Bueno, la verdad es que en los planes de urbanismo y de planificación los geógrafos no son muy numerosos. Bueno, en Francia, ¿eh? Yo hablo de lo que conozco
y es una cultura que falta pensar un poco con escalas amplias. Lo veo, por ejemplo, en los planes de urbanización, de planificación que hacemos a la escala del ayuntamiento y nada más. Tenemos una falta de trabajo en común y de reflexión más largo. Lo veo también con lo de las ciudades muy grandes que se desarrollan en Francia, que se llama metropolización, que son ciudades muy grandes y que tienen un funcionamiento también con pequeños pueblos que están alrededor, y al final es como una super ciudad, bueno, como conocen otros países. Pero la verdad es que me parece muy importante tener una reflexión global, porque, como lo decía antes, a veces los niños se van al campo y ahora vienen de nuevo en la ciudad, y si hacemos un lugar agradable, por ejemplo, en un centro histórico, pero que en las periferias no hay nada, no hay transporte público, son proyectos de alojamiento privados, con calles, donde no se puede ir a ningún lugar, hace que la gente al final está excluida del modelo global. Por eso pienso que pensar la movilidad, los espacios públicos, un poco todos los temas que hemos pensado a una escala más amplia, es un punto fundamental, y es un poco ahora un problema que tenemos en Francia en la planificación. Es decir, que es siempre difícil trabajar con alcaldes diferentes, que cada uno que quiere su pequeño proyecto, pero pensar la población en común e identificar los puntos buenos y malos, todo esto es una cultura ahora que falta un poco. Moitas gracias. Agora, pois, unha pregunta para Francesco. Moitas cidades, moitas vilas están poñendo en marcha proxectos, porque como as cidades non son espazos seguros para desenvolver a súa vida aos nenos e as nenas, están poñendo proxectos de camiños ao colexio, camiños escolares, camiños seguros. Bueno, hai proxectos diferentes, en función de cada sitio, dende diseñar os espazos para que os nenos e as nenas podan ir sós ao colexio sen ningún tipo de tutela, a facer pedibuses, camiños seguros, perfectamente orientados. Pregúntannos que opina Francesco destes proxectos de camiños escolares, de camiños seguros, bueno, pois no coñecemento que ten dos moitos que se están desenvolvendo en distintos sitios e da experiencia que el ten. Bueno, creo que muchos saben que desde hace 30 años, porque el año próximo nuestro proyecto va a cumplir 30 años, nosotros proponemos la experiencia de ir a la escuela sin adultos. El objetivo fundamental no es que los niños vayan a la escuela sin adultos, sino que aprendan de nuevo. No tanto los niños que son listos a aprenderlo, sino los padres, que los niños pueden salir de casa, juntarse con amigos, ir a la escuela para aprender de nuevo a moverse solos en la calle. Para que por la tarde, en una tarde posiblemente libre de deberes, que no deberían ocupar la calle la tarde de los niños, puedan vivir la experiencia del juego y sabiendo cómo moverse en la ciudad. Por esto digo que si por caminos escolares se entiende la experiencia de ir a la escuela sin adultos, de acuerdo. Si creamos caminos controlados y seguros solo para ir de casa a la escuela, bueno, me parece poco.
A mí me gusta pensar a un barrio seguro, a una ciudad segura, de manera que los niños puedan moverse no solo en el recorrido casa-escuela, sino en todos los que necesitarán, por ejemplo, para ir a la tienda para comprar por la familia, para volver, repito, a la tarde para jugar con los amigos, para ir a encontrarse con un pariente que está no tan lejos de casa. Yo creo que la medida de autonomía de los niños puede ser bastante más que 500 metros, como se decía antes, que probablemente es más justa para nosotros viejos. Pero los niños, todas las veces que juegan, hacen kilómetros y kilómetros, por lo cual yo creo, nosotros siempre pensamos que un radio de 1 kilómetro puede ser el área de autonomía que se puede pensar de los niños. Y bueno, por lo cual yo defiendo mucho la propuesta radical, ni pédigos ni otras formas de acompañamiento, sino de dejar que los niños salgan. Y tenemos datos muy interesantes que nos demuestran que si los niños salen solos, no corren ningún peligro. Nunca. Y nadie, ni los vivos, ni los torpes, ni los inteligentes, y lo que son menos. Nosotros tenemos experiencias que a lo largo de muchos años, con muchas escuelas comprometidas, por lo cual con miles o más niños que todos los días salen de casa, saludan a los padres y tal, y no ha ocurrido nada a lo largo de muchos años. Mientras que tenemos datos contrarios sobre los accidentes que ocurren a niños que van a la escuela en coches con sus padres. Por lo cual es mucho más seguro que se muevan solos que se muevan con nosotros. Cuando son con nosotros hay peligro, porque no se hacen cargo, no se sienten responsables. Al contrario, si pueden, se escapan y allí sí que es peligroso. Moitas grazas. Bueno, en Pontevedra temos comprobado que donde máis peligro teñen os nenos e as nenas, donde máis peligro tiñan os nenos e as nenas eran nas portas dos colexios de ser atropellados por pais ou nais de outros nenos que estaban deixando o seu fillo, a súa filla co seu coche, porque se produce ese barullo de coches e descontrol. E efectivamente, cando os nenos e as nenas van camiñando solos ao colexio, pois teñen bastante menos perigo, pero tamén temos que contribuir coa construcción do espazo público a que eso sexa posible. Hai outra pregunta para Antonia, entendo que como se pode transitar desde un modelo invasor do espacio natural, o sea, un modelo depredador de territorio con construción de nova vivenda a un modelo de rehabilitación dos barrios e da vivenda construída. Nos barrios periféricos, pero entendo tamén que está afectando en moi boa medida os barrios dos centros de moitas cidades. Entón, que proxectos hai ou como se pode contribuir a que se dé ese cambio de consumir territorio con nova vivenda, rehabilitar a vivenda xa construída? Bueno, hay dos cosas en esta pregunta. La primera es sobre el consumo de tierra por construir muchas casas individuales alrededor de las ciudades que consumen mucha tierra cada año en el mundo. Esto es el primer punto y yo tengo un poco este miedo de que por lo de la pandemia, la gente ahora prefiere vivir en una casa aislada en vez de tener un apartamento en el centro de una ciudad donde la densidad está mucho más importante. Entonces creo que hay un trabajo que hacer para explicar a la gente que vivir en las ciudades, aunque haya una pandemia, no es más peligroso que vivir aislado en su barrio, en su casa, solo, desconectado de la vida social y del pueblo y del territorio. Entonces, esto me parece muy importante, bueno, hacer crecer una cultura
en la que los que van a construir la ciudad de mañana, es decir, bueno, los arquitectos, los operadores privados, que vayan a construir modelos de viviendas individuales, porque creo que esto va a quedarse, es decir, que la gente, puedes explicar muchas veces que hay mucho más calidad en el centro, etc. Hay siempre gente que quiere la casa con el aparcamiento y el pequeño jardín, etc. Bueno, entonces esto creo que va a quedar y tenemos que pensar en modelos que consumen menos tierra. Y esto existe. Es decir, puedes imaginar pequeñas viviendas individuales, pero que consumen menos tierra, y también donde hay lugares comunes. Esto existe, son modelos de arquitectura, hay muchas experiencias de este tipo, y me parece importante promover este tipo de urbanismo. Y sobre la rehabilitación, bueno, es un punto fundamental, pero a veces es un poco caro. Es decir, es siempre más barato hacer construcciones desde cero que de construir, pero hay ventajas a hacer esto también, porque no vas a hacer crecer tu ciudad, ya puedes hacer proyectos de calidad. Hay mucho tipo de financiación, bueno, que conozco yo en Francia, pero también al nivel europeo. Y también hay una cosa importante, es consumir las tierras que se quedan dentro de la ciudad. Es decir, antes de ir siempre más lejos del centro, tener un estudio muy preciso sobre todas las tierras vacías, digamos, todos los vacíos que se encuentran dentro de la ciudad, para ver cómo lo podemos utilizar. Si lo utilizamos como vivienda, como huertos, como espacios públicos, y determinar con todo esto qué tipo de ciudad y cómo se puede vivir bien, para que haya un equilibrio entre los espacios libres y los espacios construidos. Gracias. Sí, ¿Puedo bueno, decir una cosa sobre esto? Muy rápido. Me gustaría que se considerara que la propiedad de una casa es absoluta, porque es propiedad privada, pero con un límite, que no puede ser vacía. Me gustaría que pasara esta idea de ciudadanía, que la casa participa a la ciudad si se utiliza. No se debería reconocer el derecho de tener una casa vacía, porque una casa vacía significa construir otra casa fuera, ampliar la ciudad sin necesidad. Por lo cual, un propietario de casa debería o utilizarla o venderla y no poderla tener vacía. Por lo cual, creo que hay un problema, que se quedó Francesco colgado, a ver si recuperamos ben a conexión con él. Sí. Bueno, sí. Quería añadir también ¿qué hacemos? Estoy totalmente de acuerdo con la idea de que no haya casas vacías, pero ¿qué hacemos con todas las residencias secundarias? Por ejemplo, en Córcega tenemos casi entre 35 y 40% de las viviendas que son para gente que no viven en Córcega todo el año, que vienen o dos semanas o un mes, y todo el resto del año están cerradas. Y esto también ocurre en las ciudades cerca del mar, pero ocurre también en los pueblos más antiguos que tenemos en el interior, en las montañas.
Entonces, por todas partes, más o menos, tenemos un montón de casas vacías y es un problema enorme. Bueno, este que é un tema apasionante, eu creo que tamén os modelos de cidade que se estuveron construindo dende mitade do século XX até casi a actualidade, expulsaron a poboación do centro das cidades, porque convertiron os centros en espazos hostiles, en espacios nos que era desagradable vivir, e non hai máis que ver os fenómenos que se deron de abandono dos... hai cidades como pode ser a cidade do Porto, que é un exemplo paradigmático dunha cidade maravillosa, abandonada e cun proceso de suburbanización brutal. Eu creo que recuperar os espazos públicos nas cidades, recuperar a calidade de vida nos centros das cidades, facer o centro e facer as cidades e os seus barrios atractivos para vivir, tamén é unha forma de que esas vivendas se recuperen. Porque cando se expulsa da unha cidade, se expulsa o comercio, se expulsa a vida, está invadido de coches e se expulsa a xente, cando buscas calidade de vida escapas de aí. E, sin embargo, no momento en que os espacios públicos se recuperan, as cidades teñen máis usos plurais, esas cidades fanse atractivas para vivir e recuperan poboación. De feito, en Pontevedra incrementouse a poboación da cidade frente a un fenómeno que hai masivo de cara ao exterior. Aquí hai un peligro co tema da COVID, que é isto que nos están tamén facendo ver, de volver a unha realidade bucólica, de vivenda unifamiliar no rural. O sea, o rural ten que estar vivo, pero porque haxa xente que vive do sector primario, non porque urbanitas nos vamos a vivir ao rural como se fose un espazo urbano. Ese é un debate que hai que ter moito cuidado con el, porque leva tamén un problema de mobilidade asociado brutal, que xa neste momento moi alto, que se agravaría. Hai máis preguntas. Temos aquí unha pregunta que entendo que vai dirixida a nós os tres, que é de resposta complexa, entendo eu, porque é a altura ideal que terían os edificios, o sea, número de andares que terían os edificios idealmente para cada un de nós. Antonia, si te atreves... Porque é unha pregunta complicada. No, bueno, yo creo que esto depende del territorio, de la historia y que no podemos decidir que esto es un modelo. Bueno, hay mucha gente que ya lo ha hecho esto, de decir esto es el modelo y vamos a hacerlo en todas partes en el mundo y no funciona. Creo que hay que pensar el urbanismo con la gente, con la población y con la identidad también del territorio. Yo pongo solo una pregunta muchas veces a mis amigos arquitectos, si consideran el tema de qué pasa a un niño que nace al 12º piso, o qué pasa a un anciano de mi edad, por ejemplo, que vive a esta altura. ¿Cuántos años tendrán que pasar porque este niño pueda bajar solo de su casa, no pudiendo aprovechar del ascensor hasta, en Italia me parece que son 12 años o algo así? Y esto yo creo que no hace parte del debate, no es una de las preocupaciones, pero creo que debería serlo. Es decir, hay un problema que cuando se vive muy alto, es muy complicado ser autónomo. Y como yo creo que la autonomía es un valor muy alto, muy importante, me gustaría que se hiciera cargo también de esto la arquitectura. Bueno, eu moi brevemente, porque recoñezo que é unha pregunta que depende moito tamén da tradición e da estructura que a propia cidade teña en cada territorio, en cada país, pero tamén temos uns límites que son pois a posibilidade de vivir neses espazos, que actividades se desenvolven neses edificios e logo pois o equilibrio entre consumo enerxético e posibilidades reais, porque tampouco se poden ter, pois lóxicamente, uns edificios que ao final sexan un problema a hora de ser viável desde o punto de vista ambiental. Tamén ten aí que establecerse uns límites. E a última, e non máis
non máis fácil por ser a última, que tamén ten unha complexidade enorme, e xa con isto entendo que a última fago, bueno, contestades os dous, sería pois tamén o que queirades poñer como final da vosa intervención, que parecía que a crise de 2008 ia mudar radicalmente o modelo de desenvolvemento inmobiliario, a crise da construcción derivada da crise de 2008. Non está claro se o fixo ou non, ou só foi unha pausa. Cambiará realmente a crise da COVID o modo de construirnos a cidade e, en particular, o modo de configurar as vivendas e os espazos abertos? Esta crise que temos agora servirá para modificar o modo de construir os espazos e configurar os usos residenciais e outros usos da cidade, entendo. Bueno, yo lo creo y era un poco el sentido de mi presentación, pero pienso que es una lucha porque los operadores privados siempre quieren hacer, bueno, básicamente dinero, y hay los otros, los poderes públicos, que a lo mejor tienen un interés para todo el mundo y que van a pensar a todos, y que es un poco diferente. Y estos dos movimientos tienen que encontrar un equilibrio donde sí que vamos a impulsar nuevas ideas y un nuevo modelo para la urbanización. Y creo yo también que algo pasará, que algo se quedará de esta experiencia. Yo no sé si esto va a tocar la manera de construir, porque no tengo ninguna competencia en este ámbito, pero por ejemplo estoy proponiendo, y veo que algunas ciudades lo están haciendo, quizás que Pontevedra no se anime, por ejemplo, de reservar a las escuelas las calles que rodean la escuela misma, cerrarlas por el tiempo de apertura de la escuela como espacio escolar, como espacio de respeto, que la escuela puede utilizar favoreciendo la distancia, por ejemplo, tanto por el recreo, por gimnasia o hasta para clases. Y después, cuando no será más una necesidad sanitaria, conservarlo como una zona de respeto de las escuelas, de manera que no ocurra lo que decía Carmen antes, que la gente atropelle a niños que van a la escuela porque llegan hasta a la puerta de la escuela solo porque no pueden subir a las aulas con los coches, porque si no lo harían. Y una zona donde no hay ruido, donde no hay contaminación, donde no hay peligro, y que pase esta idea, por ejemplo, que alrededor de las zonas educativas hay un respeto nuevo. Bueno, pois non temos tempo para máis. Moitísimas gracias a Antonia e a Francesco por acompañarnos. Xa decía que nos ibas a ver a pouco, que íbamos a querer seguir, porque a verdade é que é un debate apasionante a construción dos espazos nos que vivimos. Polo tanto, pois dará para seguir falando con esta pasión e con estas ganas dese tema. Ata aquí este foro, recordar unha vez máis que o sábado 14 ás 8 da tarde temos un novo encontro destas xornadas na que teremos como a Pablo Sepúlveda Allende, neto de Salvador Allende, para falarnos da situación e analizar a situación de Chile após do plebiscito. Moitísimas grazas novamente por acompañarnos. Seguiremos encontrando no debate e na análise e na experiencia sobre como construir as cidades, como construir os espazos nos que vivimos. Moitísimas grazas. Adiós. Gracias. Adiós.